RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Puno a esta hora. Vamos a conversar con la doctora Ángela Acevedo, ella es la viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Acevedo, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Dónde se ubica usted? Un paisaje bonito tiene a la espalda. ¿En la zona de los Suros? Exactamente, buenos días, buenos días. Estoy llegando a los Suros para iniciar el proceso de vacunación coordinado por la Dirección Regional de Salud de Puno y en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura. Está en un paisaje envidiable, un paisaje hermosísimo, sin lugar a dudas. Esa es una foto de... realidad, una foto postal. Bien, conversemos. Sé que de hace unos días se inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los pueblos indígenas u originarios de todo el ámbito amazónico, pero de una u otra manera se está prolongando a otras latitudes, ¿no? Coméntenos, por favor. Sí, como me gustaría comentarles un poco qué estamos haciendo el día de hoy en Puno. ¿Ya? Como ustedes saben, el proceso de vacunación a nivel nacional se ha iniciado ya hace unos meses. Hemos iniciado por grupos etarios, pero también en el plan de vacunación que se aprobó hace un par de meses se estableció una estrategia diferenciada para los pueblos indígenas, no para las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas. Para las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas, lo que se ha establecido es que se ingresa a nivel territorialmente, es una estrategia territorial. Es decir, que cuando se llegue a la comunidad se vacuna a todos aquellos mayores de 18 años. No, se está empezando con la zona amazónica. El MINSA ya envió las dosis de vacuna a la zona amazónica y las direcciones regionales de salud están iniciando sus procesos de vacunación en comunidades, obviamente siempre en coordinación con las organizaciones indígenas de la zona para que esta vacunación se dé de mejor manera, ¿no? Y por parte del Ministerio de Cultura estamos trabajando con las direcciones regionales de salud también y con las organizaciones indígenas para brindar una estrategia de información adecuada a nuestros pueblos, es decir, en lenguas indígenas y culturalmente pertinente, para un poco informar sobre qué es la vacuna, romper tanto mito que hemos tenido en realidad a nivel nacional sobre los impactos de la vacuna, ¿no? Dar toda la información, absolver las dudas, ¿no? Hemos trabajado materiales informativos, audios, videos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, y también se está yendo a nivel regional a varias comunidades en cada región para brindar la información necesaria. Bien, ¿y hasta qué tiempo se va a prolongar este proceso de vacunación y qué número de población en las comunidades indígenas o originarias se espera vacunar, viceministra? Se ha calculado a través de las direcciones regionales de salud que la población indígena amazónica asciende, de comunidades, asciende a un número aproximadamente de 400.000 personas, ¿no? Eso se va a ir viendo en campo, si se va a necesitar más dosis, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que se vaya ingresando a campo. Este es el inicio del proceso de vacunación. Y como te decía, estamos en coordinación con las direcciones regionales y también con las organizaciones indígenas para que se pueda dar esta vacunación. También es importante señalar que hay muchos indígenas, hombres, mujeres, que ya se han ido vacunando por los grupos etarios, porque viven cerca a la ciudad o en zonas de ciudades, ¿no? Que obviamente se autoidentifican como indígena y ya están también en su segunda dosis, en sus procesos de vacunación de cada región, ¿no? Ahora, usted señalaba algo muy puntual hace unos instantes, ¿no? El tema de la difusión. ¿Cómo se está canalizando el nivel de información en lenguas maternas, de acuerdo a usos y costumbres, sobre la importancia de la vacunación? Porque también usted ha mencionado algo que no puede quedar al margen, ¿no? Que había muchos mitos, había mucha desinformación, ¿no? Y que esto de una otra manera impide que se llegue a estas poblaciones que por lo general son bastante vulnerables. ¿Cómo se está trabajando en la difusión? ¿En cuántas lenguas se difunde, por favor? Sí, en general, los mitos sobre la vacunación o la información sobre COVID
o la desinformación que hemos tenido sobre la vacunación es algo que lo hemos vivido todos los peruanos y peruanas, ¿no? Hay mucho lo que dicen ahora fake news, ¿no? Entonces a nosotros como Ministerio de Cultura sí nos toca trabajar un poco lo relacionado a pueblos indígenas. En el caso de pueblos indígenas, lo que hemos venido trabajando son audios y videos en lenguas indígenas. Los audios ahora se pasan en Radio Nacional, que tú sabes que tiene un alcance bastante amplio, al día 17 veces, y el video en TV Perú también, que tiene un alcance bastante amplio, en un promedio de 6 veces al día. Además, a través de nuestros gestores interculturales, con las direcciones desconcentradas y con los diversos aliados en las regiones, se está dando información ya a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, en radios locales, a veces se envía o los gestores llegan a las comunidades y dejan los audios para que los puedan transmitir en los altoparlantes que pueden estar en las comunidades o también en las direzas, ¿no? La idea es trabajar de manera conjunta para que se pueda brindar la nada, o sea, por nuestra comunicación podamos hacer, y cuantos más personas se puedan aliar en difundir los mensajes sobre el COVID y sobre la vacunación, va a ser mucho mejor. Hoy día, por ejemplo, en Puno tenemos una alianza con Radio Onda Azul para que una vez por semana se tenga un microprograma en Aymara, ¿no? Para hablar sobre el COVID, ¿no? Y vienen los funcionarios de la direza, se van a invitar a los funcionarios de la direza para que expliquen, pero en Aymara, ¿no? ¿Qué implica el COVID? ¿Qué implica la vacunación? Los efectos. O sea, hay que siempre fortalecer estas estrategias porque hay dudas, porque hay también hay mucha mala información que se ha ido circulando en estos meses y que vamos a tener que combatir poco a poco. Ahora, si se tuviera que hacer un balance hasta el momento, si bien es cierto, esta campaña ha lanzado hace unos días, ¿cuál sería el balance? ¿Es positivo? ¿Hay una capacidad de respuesta? ¿Hay una capacidad de entendimiento fundamentalmente con gobiernos subnacionales, con direcciones regionales de salud, con representantes de comunidades? Sí, mira, es bien importante además resaltar el rol que están jugando muchos de nuestros presidentes de las organizaciones indígenas, ¿no? En Amazonía. Por ejemplo, en Madre de Dios se coordinó para que sea un gesto que primero se vacunen los dirigentes y de ahí comenzar a vacunar a las comunidades. ¿Por qué? Para demostrar que no hay dudas sobre la vacuna, ¿no? En Huánuco, hace una semana yo estaba en Huánuco y también se vacunó primero a los dirigentes regionales y en una comunidad para que luego comience a hacerse el proceso de vacunación a nivel de comunidades. Es un gesto político importante que te muestra la seguridad de que si se vacuna a nuestro dirigente no nos va a traer mayor problema. En Amazonas está vacunado el alcalde, que es de Condorcanqui, que es Aguajún, y así se van viendo las estrategias diferenciadas en cada región para mostrar un poco de confianza, ¿no? En San Martín, nuestra ministra de Cultura estaba justo hace 2 días en San Martín, en el pueblo Quichua de Lamas, que necesitaba mayor información. Ya había habido un grupo que se había entrado a vacunar, pero había otro grupo que tenía dudas, ¿no? Entonces hemos coordinado con la direza para brindar mayor información y lo mismo vamos a hacer con el pueblo Chawi de San Martín, ¿no? Antes de vacunar vamos a desarrollar una serie de talleres para que tengan toda la información y se puedan tener una vacunación confiada, ¿no? Interesante el último punto que usted precisa, ¿no? O sea, previa a la jornada de vacunación, de inmunización, hay una jornada de inducción a través de talleres. Trabajando de esta manera, ¿no? Yendo a la zona para darle información necesaria, dudas al respecto. Ya. Ahora, finalmente, doctora Acevedo, nos están escuchando en distintos puntos del país. Nosotros llegamos a distintas comunidades, distintas colectividades, a zonas alejadas, zonas vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría justamente a aquellas poblaciones para que se acojan a este proceso de vacunación y que se está haciendo de la mano del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, pero también los gobiernos subnacionales, ¿no? Sí, lo primero es que hay que reconocer el rol de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales y el trabajo que están haciendo, ¿no? Y creo que el mensaje importante que tenemos que tener todos es que tenemos vacunas,
se ha priorizado a las comunidades nativas, campesinas de pueblos indígenas, que sí, efectivamente es necesario tener mayor información y que para eso tenemos que trabajar en conjunto, para dar mayor información, para, como tú decías, quizás antes hacer talleres de inducción, seguir trabajando los mensajes, ir poco a poco dando mayor información para que las personas se puedan vacunar con mayor confianza. Y es una tarea de todos, ¿no? De generar, absorber las dudas, no caer en noticias falsas, sentirnos seguros de los procesos de vacunación que está iniciando el gobierno, es algo que todos tenemos que trabajar. Doctora Ángela Acevedo, viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, ha sido sumamente grato conversar con usted. La dejo con ese hermoso paisaje que la acompaña en este momento, como es la zona de Los Suros, ¿no? Ahí en Puno, ¿no? Que además, Puno, sí. muy agradecido, ha sido un gusto conversar con usted y es una buena noticia, sin lugar a dudas, ¿no? Que hay que apoyarla, ¿no? Y que en la posibilidad que podamos seguir nosotros difundiendo esto en buena hora, ¿no? Para que todos nuestros hermanos puedan acceder a la vacunación como una manera de contención frente a esta pandemia que nos afecta no solamente en el mundo, sino también en el Perú. Le agradezco gentilmente esta cortesía que he tenido con RCR, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.